Hola, en el encuentro de hoy vamos a comenzar a trabajar sobre lo que fue el proyecto de ley, hoy ya ley, sobre el ejercicio de la actividad técnica de los y las acompañantes terapéuticos y terapéuticas dentro del territorio de la provincia de Santa Fe. Esta ley es publicada en el Boletín Oficial en el mes de febrero eh, del año 2020 con el número 13.970 eh, y a su vez publicada el 23 de febrero, me anoté la fecha, eh, y bueno, fue sancionada el 28 de noviembre en la Cámara de Diputados, desde donde parte. Después vamos a ir viendo cuál fue el recorrido que hizo el proyecto. Bueno, vamos a comenzar primero haciendo una breve introducción sobre cómo pensamos y cómo fue que se termina redactando cuál es el desarrollo que se hace para arribar a este escrito. Bien. Eh, del modo en el que he pensado el acompañamiento terapéutico es pensando en tres pilares que tienen que ver con la formación, con la experiencia, con esa experticia con la que cuentan los y las acompañantes terapéuticos y terapéuticas, y con una tercer pata que es la de la legalidad. Diría que tanto la formación como la experticia podrían estar marcadas dentro del territorio de lo legítimo, de esa legitimidad que se le otorga a la práctica del acompañamiento terapéutico, a toda esa experiencia que uno ha desarrollado y que ha incorporado, que ha internalizado desde el hacer mismo del acompañante terapéutico, y obviamente con el correr del tiempo, esa práctica ha adquirido un modo de, de legitimidad que tiene que ver justamente con la formación, con los diferentes modos de transmisión de conocimientos y de cómo se van llegando a determinadas definiciones y conceptualizaciones en este territorio. Pero teniendo el reconocimiento de hecho, eh, les pongo pongo el ejemplo eh, del reconocimiento de la práctica, de la prestación a través de las obras sociales, de los sistemas de medicina prepaga, mismo de la indicación, de la prestación del acompañamiento terapéutico en el marco de un proyecto terapéutico, donde puede ser indicado por un profesional del ámbito de la salud. Eh, por otro lado, la cuestión legal, que es justamente eh, el marco donde había una falta de justamente de mirada puesta ahí en ese lugar, que era el lugar que entendíamos que eh, debíamos trabajar, debíamos luchar desde ese lugar, para que no solamente fueran reconocidos nuestros colegas, sino justamente para que las familias que vienen incansablemente solicitando al sistema de medicina como usuarios dentro de ese sistema, solicitando la prestación, puedan dejar de tener que hacerlo a través de recursos de amparo y que todo se desarrolle de un modo más sano. Para lo cual nos pusimos
en campaña y comenzamos a trabajar. En ese momento éramos solamente dos eh, trabajando. Habíamos comenzado a investigar sobre un proyecto que había sido presentado en el año 2008 por quien en ese momento era nuestra docente de la formación. Digamos, yo realicé mi formación en la Facultad de Ciencias Médicas, una formación de 2 años, y a partir de ahí, en este camino de encontrar respuestas en el ámbito de las legalidades, digamos, es que comenzamos a, a adentrarnos en todo ese mundo y cómo determinadas respuestas nos fueron abriendo más interrogantes y debimos ir en búsqueda de otras, eh, de otros aliados eh, para, para poder construir lo que hoy se conoce como la Ley 13.970. La mirada que tenemos dentro del territorio del acompañamiento terapéutico es una perspectiva eh, siempre siendo parte de ese sistema de abordaje integral, en este caso dentro del ámbito de la salud, pero no solamente dentro del ámbito de la salud, sino que nosotros también desplegamos nuestras prácticas en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito de la educación. Pero entendíamos de que debíamos comenzar a trabajar en uno de estos campos para poder darle una orientación a, a lo que es la profesión. Eh, Siempre trabajamos bajo este paradigma, bajo este modelo, bajo esta cosmovisión de la salud integral, entendiendo a la persona como un ser integral atravesado por múltiples circunstancias, por múltiples variables que tienen que ver con la propia historia, con el momento histórico en el que está atravesando, digamos, las cuestiones sociales, políticas, culturales, económicas, lo que le está sucediendo a la persona en cuanto a su cuerpo, al entendimiento de sí como individuo, de las cuestiones emocionales, psicológicas, entre otras, ¿no? La entendíamos justamente esta salud en el marco de la vida cotidiana de la persona. Cuando uno habla de la vida cotidiana es necesario pensar en una cuestión espacial, temporal y dándole un ritmo a esa cotidianidad, en donde se van a ir manifestando en forma inmediata y directa las relaciones que las personas vayan estableciendo entre sí. Y también es muy importante la naturaleza en función de esas necesidades, digamos, cómo nos relacionamos digamos, con la naturaleza de esas funciones, ¿no? A partir de esto que comenzamos a pensar cuál sería el camino hacia un proyecto que pudiera tener en cuenta cada una de estas aristas y que contemplara a todo este gran colectivo muy disperso que venía, que venía pidiendo de un modo muy silenciado eh, el reconocimiento. Acá les traigo la cita de un profesor que fue un profesor mío en la licenciatura en Ciencias Sociales, que es Hernán Fair, que él en un trabajo nos plantea esto que me pareció, digo, cómo las ciencias sociales nos acercan a estos territorios, y que él decía, somos capaces de producir y de modificar las estructuras sociales a través de nuestras construcciones discursivas y nuestras actividades prácticas de la vida cotidiana. Instituimos, reproducimos y somos capaces de cambiar la realidad social. Y en este cambiar la realidad social me pareció muy interesante porque no es solamente cambiar la realidad social de los demás como personas que padecen, sino también cambiamos nuestra propia realidad. Y ahí también entraba en juego
Otra mirada entraba, que era la mirada de la psicología social, ¿no? De cuál era el concepto que nos acercaba de lo que era la salud mental, ¿no? Como ese hecho transformador de que no solamente transformamos a la otra persona en esa vinculación, sino que nos transformamos a nosotros mismos. En esta diversidad y en cómo conviven y cómo se interrelaciona y van interaccionando cada uno de estos conceptos, vamos a ir viendo cómo hay una red, cómo este dispositivo se va amarrando entre sí y va sosteniendo y va generando eh, ese, ese, ese lugar, esa justamente esa red que nos contuvo en todo este camino. Em, lo terapéutico, las políticas públicas, las condiciones éticas, los diversos territorios donde nosotros desarrollamos nuestras prácticas, las formaciones, el marco legal, los marcos legales que había, la ley de salud mental, que fue muy importante, yo diría fue un hecho histórico en lo que es este cambio de paradigma, los derechos humanos, eh, teniendo siempre presente la dignidad de las personas, la multiplicidad y la diversidad de los territorios donde se encuentran desarrollando la práctica, los acompañantes terapéuticos y terapéuticas, las diversas identidades que van reconociendo y que van imprimiendo modos de actuar, modos de intervenir, de transformar, la inclusión social, no solamente la inclusión social eh, de- de- del hecho de esta nueva figura, de esta aparente nueva figura, sino la inclusión de lo que implica la práctica, ¿no? Entendiendo este hecho de trabajar en la cotidianidad de una persona. Esta plaquita es parte de una ponencia que realicé en el año 2018 eh, en la ciudad de Pergamino, donde apelaba en este trabajo de investigación que realicé, hice todo un recorrido eh, comunicándome con las diferentes provincias para ir haciendo un relevamiento sobre cuáles eran las modalidades que existían en cuanto a formaciones, con estos tres pilares que hablaba al comienzo, ¿no? De que entendía de que había un gran colectivo de ATES trabajando desde la experticia, de la propia experiencia, con muy pocos conocimientos teóricos o con muy poco marco teórico, eh, y me faltaba esto otro que tenía que ver con las formaciones. A partir de acá es que comienzo bueno, a buscar, a relacionar eh, algunas realidades que se iban replicando en diferentes provincias. Primero aparecían los cursos, luego aparecían eh, institutos que dictaban cursos donde ya comenzaban a trabajar en la creación de una instancia académica, eh, aparecían estos diálogos entre acompañantes terapéuticos y no solamente ya entre psiquiatras y psicólogos, eh, digo, por nombrar a dos profesiones con las que uno trabaja en mayor cercanía, y ya se comenzaban a producir escritos por acompañantes terapéuticos. Entonces, eh, esto fue, digamos, la cronología de los hechos fueron acompañadas por todo un proceso de aprendizaje, de cómo ir adaptándose a la complejidad de lo que es nuestro territorio de acción. Em,
como había hecho este trabajo de buscar los cursos y las instituciones y las universidades que dictaban formaciones, también me parecía que había que hacer ese mismo recorrido o un recorrido similar, había que comenzar a hacerlo en este ámbito de las legalidades, qué era lo que pasaba en cuanto a los marcos legales, qué era lo que estaba sucediendo a nivel nacional con estos primeros esbozos eh, en cuanto a buscarle un marco eh, que le imprima cierta eh, eh, legitimidad a la práctica, que yo de hecho entiendo que la legitimidad estaba dada, pero bueno, iban en búsqueda de eso, para lo cual, digamos, en esto de desdibujar las fronteras, uno va contemplando la diversidad en el territorio del acompañamiento terapéutico, donde lo imprescindible de esa búsqueda que uno va haciendo es siempre trabajar, digamos, en el marco de las políticas públicas, es decir, políticas, qué es lo que necesitan, qué es lo que se está necesitando, y en base a esa necesidad es que, por lo menos desde este lado, entiendo que las políticas que se necesitan son políticas públicas justas, más justas, equitativas, humanas, eh, y justamente que tiendan a considerar a la persona como sujeto de derecho. Básicamente, más allá de la práctica en sí, de la experticia, de la experiencia, de esa praxis, de la parte de formación, de la parte formativa, eh, continúa faltando esta cuestión de la persona como sujeto de derecho. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente hay un vacío legal, que es el vacío, es el pedido, es la deuda que tiene el Estado, que tenía el Estado para con los acompañantes terapéuticos. Digo que tiene, eh, tomo mis palabras anteriores y las pienso y digo que tiene, porque todavía falta un recorrido que es el de la reglamentación. Bien. Llegando a la cuestión del marco legal, estas son las normativas que existían hasta el año 2018, por lo cual ustedes ahora verán que yo había agregado dos normativas más en rojo y en nuestra ley, en la provincia de Santa Fe. Eh, a partir de la lectura de todos estos textos es que comenzamos a retrabajar esos escritos anteriores, esas presentaciones anteriores de proyectos que no habían avanzado, producto de bueno, haber perdido el estado parlamentario o de ciertos intereses que se iban creando en el camino y que entendían de que esta práctica podía ir en detrimento de sus acciones. Entonces, eh, bueno, fue comenzar a hacer una búsqueda. Esta búsqueda no fue en soledad, fue una búsqueda que, bueno, que muchas personas acompañaron. Bien, vamos a la próxima. En esto que digo de que muchas personas acompañaron, bueno, hay asociaciones de padres y de madres, de familias que nos acompañaron, de usuarios del sistema de salud. No me es lo más ameno nombrarlos como usuarios, porque bueno, siempre cuando uno los nombra de ese modo, en mí siguen apareciendo los nombres, ¿no? Que básicamente es lo que nos dio las fuerzas para continuar. Eh, Nuestras personas más allegadas, de los entornos más allegados, familias, amistades, muchas personas acompañaron y fueron aliados en estas instancias que no fueron fáciles, fueron de muchos años y eh, muchas veces de un modo muy, donde hasta por momentos sentíamos cierto hostigamiento por pedir lo que eran nuestros derechos, ¿no? Así que bueno, ahí hay algunos de los medios gráficos, de prensa, que, bueno, que acompañaron esto.
Em, Acá les traigo una plaquita que tiene que ver con cómo fueron dándose estos marcos legales que fuimos pidiendo. Eh, los presentábamos a través de diferentes iniciadores, de diferentes bloques, eh, digo, de diferentes colores políticos. Eh, Nunca nos limitamos a una cuestión ni le dimos identidad a quien lo presentaba, sino que siempre pensamos, ni siquiera pensábamos en lo que nosotros íbamos dejando en el camino, sino que siempre nuestras ideas y eh, nuestras miradas apuntaban a lo beneficioso de contar con una ley. Bien, en el año 2008 el proyecto con el número de expediente 19.954 es iniciado por la diputada Mónica Peralta y quien fue nuestra docente en la Facultad de Ciencias Médicas, la psicóloga Esther Tocali, fue colaboradora de ese proyecto. Ese proyecto en el año 2010 pierde estado parlamentario, nosotros lo tomamos, lo retomamos porque no se le había dado continuidad y trabajamos con la asesora de la diputada Mónica Peralta y lo volvimos a presentar con algunas modificaciones del texto y el expediente fue el 24.095 que se presentó en el año 2010. Esto vuelve a suceder lo mismo por falta de experiencia, por no conocer cuáles eran los pasos y la lógica de la legislatura. Eh, Se fue perdiendo el- el proyecto, la normativa se fue perdiendo en el tiempo y no tuvo acompañamiento por ningún bloque. En el año 2012, después de haber tenido ya dos encuentros con la Cámara de Diputados, accedimos a través de un contacto que vino por una colega de la provincia, eh, con el senador Joaquín Gramajo, y le presentamos nuevamente, redactamos otro proyecto y se lo presentamos y este senador lo llevó lo presentó ante sus compañeros y este proyecto ingresa como expediente 28.245, donde ese mismo año obtenemos la media sanción del Senado, digamos, eh, él pasa a la Cámara de Diputados y ahí no lo pudimos acompañar porque no teníamos a ningún referente que pudiera facilitarnos información sobre cuándo se sesionaba, cuándo eran las comisiones, cómo se iba trabajando con el proyecto. Por lo cual, este proyecto pierde estado parlamentario. Y recién en el año 2017 volvemos a hacer el intento de presentar otro proyecto, que en este caso fue tomado y diría yo, humanamente alojado por la diputada Silvia Burger y trabajado de un modo eh, tan comprometido eh, y con la misma pasión que le poníamos a este grupo de acompañantes por la asesora Cecilia Miranda. Este proyecto se lo presentamos, la escritura, el esbozo, digamos, de lo que fue el proyecto anterior, que lo presentamos vía Senado, con algunas modificaciones hicimos el pedido en realidad para que fuera tomado en realidad golpeamos las puertas de todos y de cada uno de los senadores y senadoras y diputados y diputadas, y la única que respondió fue Silvia, porque esa es la realidad, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Ella tomó nuestro proyecto como propio y después de muchos encuentros
de mucho trabajo, de mucha compilación de leyes, eh, de, de mucha relectura y reedición de lo ya escrito, llegamos a lo que fue el texto muy parecido a lo que es hoy la ley. Eh, en el año pierde estado parlamentario después de encontrarse y haber atravesado por las diferentes comisiones de diputados, y en el año 2019 lo volvemos a presentar. Presentamos el mismo proyecto que ingresó a diputados bajo el número de expediente 36.371, número que jamás vamos a olvidar. Para este momento, en el año 2019, ya nos habíamos constituido como asociación. Hace un año que ya nos habíamos constituido como asociación y esta gestión de 2 años me tocó presidirla. Eh, bueno, ahí la fecha no es exacta porque un 28 de noviembre es cuando se sanciona la ley en la Cámara de Diputados. Eso es, ahora les voy a explicar el motivo por el cual ingresa en diputados y por el cual sale de diputados, que no es algo muy frecuente. Bien, los recorridos que hicimos, primero yo les decía que fuimos 2 personas, porque esa fue la realidad. En el año 2009, 2010, fuimos, en 2008, fuimos 2 personas las que nos comprometimos con digamos, lo que era el impulsar eh, a la escritura de un proyecto que nos diera un marco legal. Después se fueron sumando muchas personas, eh, bueno, a, a- a Sabrina Pérez, eh, eh, nombrarla como una colaboradora incansable, es nuestra hoy en la asociación es nuestra secretaria, nombrar a un montón de personas, no me quiero olvidar de nadie, pero que sepan que es eterno el agradecimiento desde mi lugar por los momentos donde han estado, donde han peleado y donde han defendido a lo que es nuestra profesión. Eh, bueno, realizamos asambleas donde se debatía la letra del proyecto. Eh, bueno, realizamos legislaturas comparadas, como les venía contando. La legislatura comparada es tomar estos escritos, estas normativas de otras provincias y poder adaptarlas a la propia provincia, no solamente a las cuestiones legales, sino también a las cuestiones de la idiosincrasia del territorio que habitamos. Bueno, hemos realizado reuniones con representantes, se conforma la agrupación, acompañantes terapéuticos autoconvocados, eh, donde, bueno, nos juntamos 5 o 6 personas, acompañantes terapéuticos todas, eh, y comenzamos a pensar en qué pasaría si fuéramos un tanto más ambiciosas y pensáramos en la conformación de una asociación que nos diera un soporte y un reconocimiento con una personería jurídica para poder realizar actividades y accionar desde otro lugar, ¿no? Bueno, hemos llevado cartas, entrevistas con diferentes formaciones, directores de formaciones nos íbamos enterando, le íbamos contando de lo que estábamos trabajando, le pedíamos que acompañaran este pedido de la ley, explicábamos el motivo por el cual entendíamos que era tan necesaria contar con una legislatura, con una legislación. Bueno, entrevistas en radios, medios gráficos, viajamos a Santa Fe para reunirnos con otras agrupaciones. Todo esto lo hicimos siempre acompañados, todo este recorrido siempre fue en compañía de la red argentina de asociaciones y agrupaciones, eh, que siempre acompañó todo, eh, eh, las instancias que fuimos atravesando. Eh,
cada una de las cartas que se entregaron siempre fueron compartidas con cada una de las agrupaciones y asociaciones a nivel nacional para que ellas nos dieran sus aportes y siempre fueron muy valiosos, siempre los tuvimos en cuenta, siempre acompañaron con sus firmas cada uno de los pedidos que íbamos entregando en la legislatura de la provincia y mismo en la gobernación. Y bueno, eso es, eh, es algo hay que decirlo y hay que agradecerlo porque fue muy importante el rol que tuvieron. Eh, Luego hubo diferentes asambleas, por ejemplo, hubo una asamblea en la Facultad de Psicología, donde no fuimos convocados y donde se iba a trabajar justamente sobre el proyecto y al entrar en conocimiento la diputada, porque fue invitada, ella nos hizo extensiva la invitación y de ese modo, bueno, por decantación nos tuvieron que invitar. Eh, y bueno, fuimos partícipes muy silenciosos y silenciosas de ese momento porque eh, entendíamos de que debía presentarse el proyecto por quien realmente lo iniciaba, en este caso la figura de la diputada, eh, que obviamente a través de su asesora lo puso en conocimiento y explicó de qué iba a tratar. Eh, y bueno, se recibieron de esa asamblea, a partir de esa asamblea y posteriormente se recibieron aportes que fueron incorporados al escrito. Eh, bueno, luego no hubo acompañamiento, porque en el 23 de octubre del año 2018, a pesar de haber tenido numerosas asambleas y encuentros y que se han acercado de diferentes agrupaciones mismos de la Facultad de Psicología, encontramos que quien en ese momento era gestión de gobierno, que era el socialismo en forma conjunta con una parte, con un área de- del Colegio de Psicólogos, firma eh, un pedido donde se solicita, eh, donde se incorpora otro proyecto eh, donde después de atravesar dos comisiones, sale este proyecto con un dictamen de mayoría, a donde nosotros nos ubican en un lugar de auxiliar a los acompañantes terapéuticos, y a su vez donde aparece otra figura, eh, que es la figura de un agente creado para continuar la precarización que muchas veces se realiza desde diferentes programas y organismos del Estado, donde nosotros no estuvimos de acuerdo y bueno, explicamos esto, digamos, nos acercamos a cada uno de los diputados y diputadas que integraban la comisión por la que había pasado y la comisión por la que continuaba, y lo pudieron entender y ese dictamen de mayoría a la siguiente comisión no fue tenido en cuenta, fue desestimado, y se continuó con el dictamen de minoría, que era el dictamen que veníamos trabajando nosotros y que habíamos presentado y que era, que era, que era y es un proyecto hoy ley amplio y plural. Bien, bueno, acá hay más del recorrido que fuimos haciendo en los diferentes años, una reunión con cada uno de los autores, de las diferentes obras sociales. Bueno, fue muy importante cada uno de los pedidos que hicimos a través de la Cámara de Diputados para con eh, el Instituto Autárquico de la provincia, el IAPOS, donde ellos reconocen eh, la prestación del acompañamiento terapéutico, eh, digamos, como reconocen a la T como un prestador. Eso también nos dio un marco de legalidad muy, pero muy, de legitimidad muy importante para impulsar el proyecto. Eh, bueno, diferentes formaciones que se fueron desarrollando con otra impronta que tenía que ver con el trabajo interdisciplinario ya desde la formación, porque así entendemos nuestra profesión, el trabajo entre varios, en un trabajo que es
que justamente, digamos, como aborda complejidades eh, desde ese lugar, desde ese lugar de la integralidad, es que entendemos el aporte de cada una de las profesiones en pos de la persona que está siendo asistida. Bueno, en el año 2013 llevamos adelante el Congreso Nacional de Acompañantes Terapéuticos aquí en Rosario, donde bueno, asistieron más de 400 acompañantes terapéuticos. En ese momento yo era delegada de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la Argentina, de ATRA, y en esa gestión bueno, realizamos el Congreso. Bueno, después comenzaron los trabajos, las publicaciones, las jornadas, muchas actividades más de las que fuimos parte y organizadores también. Bueno, el 6 de julio eh, del año 2017 es cuando se presenta la Cámara de Diputados el proyecto, que fue el proyecto, como les decía anteriormente, 33.349. Se conforma la agrupación de acompañantes terapéuticos autoconvocados, ahí comenzamos a hacer eh, asambleas, encuentros, eh, pedimos permiso al Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario para eh, poder desarrollar nuestra militancia de la profesión en espacios públicos, como podían ser parques, paseos, las fiestas de las colectividades, donde bueno, accedieron a facilitarnos un espacio para que nosotros pudiésemos contarle a la ciudadanía en qué consistía el acompañamiento terapéutico y por qué pedíamos, por qué juntábamos firmas para, para que nuestros representantes del pueblo, sus representantes del pueblo también, pudieran escuchar cuál era nuestro reclamo y que había una deuda muy grande desde el Estado provincial para con los trabajadores del ámbito del acompañamiento terapéutico. Eh, a partir de esto es que hicimos también el pedido al Consejo Deliberante, en ese momento lo presidía la concejala Daniela León, a través de ella y de su equipo técnico, pudimos hacer digamos, todas las instancias que nos pedía la Dirección de Personas Jurídicas eh, para poder tramitar lo que fue la personería jurídica de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la provincia de Santa Fe, ATES. Eh, Así que bueno, hay muchas personas que fueron aliadas en diferentes momentos, pero que gracias a ellas, a cada una de ellas, no quiero ser injusta por olvidarme de alguien, nos acompañaron. Mismo a bueno, nuestro actual intendente, a Pablo Hapkin, eh, que bueno, que gracias a él contamos con un espacio físico en determinado momento donde nos reuníamos justamente para poder charlar y trabajar también. Eh, Así que esta suma de personas que nos iban acompañando y que en determinados momentos fueron claves para que podamos acercarnos a, bueno, a, la, a esta idea, a, esta, a este sueño que era contar con un marco legal. Bien, eh, esto ustedes lo van a tener para poder revisarlo, para poder verlo. Yo lo que quiero hacer hincapié es en algunas de las partes de la ley que fueron modificadas en este tránsito por las diferentes comisiones. Eh, Han tenido modificaciones que consideraron quienes eran parte de esas comisiones, que eran todos, eh, en el caso de la Cámara de Diputados, diputados y diputadas, y en el caso de la Cámara de Senadores, senadores y senadoras. Eh, Nosotros pudimos acceder a muy pocas de esas reuniones de comisión, producto de que el tema del orden del día se sabe un día antes o muchas veces nosotros nos enterábamos el mismo día, horas antes. En varias oportunidades pudimos obtener permisos laborales
para poder viajar a Santa Fe, lo que implicó eh, digamos, un gasto económico y en recurso propio muy, muy importante. eh, pero bueno, fueron muy, muy enriquecedoras cada una de las participaciones de cada una de las personas que pudimos en esos momentos viajar y comentarles justamente de qué trataba y por qué pedíamos lo que pedíamos. Em, para nosotros que esté la definición que está es superador. eh, Nos hubiese gustado que hablaran de profesional de la salud, no de agente, pero también entendemos de que, bueno, eh, un agente de la salud con el criterio de formación que dice la definición del artículo 2 es también es importante que así se exprese y que así esté en el texto de la ley ya sancionada. Y obviamente todos los principios del artículo 3 que van acompañando y que van en consonancia con estos bloques de normas y que obviamente siempre van a ser nuestro norte todas las leyes que acompañen y que hablen justamente de los derechos humanos y de las miradas desde la diversidad y desde la integralidad. Me voy a detener solamente en el artículo 5 del capítulo 2 que habla del ejercicio de las funciones y de las modalidades de asistencia. ¿Por qué? Porque acá ahí comienzan a aparecer algunas de estas modificaciones de último momento que se dieron en la Cámara de Senadores eh, el mismo día que se sanciona la ley. ¿Por qué les cuento esto? Porque si nos bien la ley ingresa a través de la Cámara de Diputados por la iniciativa de la diputada Silvia Osburger y en acompañamiento con otros diputados como, no me quiero olvidar de nadie, pero en este momento recuerdo a Mercedes Meyer, a Carlos del Frade, a Gutiérrez, eh, y no recuerdo otras, pero hubo el acompañamiento de muchos diputados y diputadas. Eh, bueno, decirles respecto de esto que les estaba comentando, que si bien el proyecto ingresa, la iniciativa ingresa a través de diputados, pasa al Senado y en el Senado se le hacen las últimas modificaciones al texto, modificaciones que nos llegan a nosotras, al grupo de la asociación, 24 horas antes de que sea sancionada y nosotros pedimos que se modifique. Algunas cosas se tuvieron en cuenta y otras no. Eh, así como digo esto, también digo que muchos de los aportes que se hicieron fueron muy valorados por el colectivo de ATES, como el hecho de pensar en diferentes ciclos vitales de la vida de las personas y cómo incluir el acompañamiento en cada uno de ellos, más allá de la problemática para la cual la prestación sea solicitada. Eh, y uno de los escollos más importantes o con los que nos vimos debatiendo y en confrontación fue el hecho de que a pesar de que la ley de salud mental y adicciones, la ley 26.657, nos habla de este trabajo dentro de un equipo interdisciplinario y como le decía anteriormente, en este trabajo con varias miradas que no solamente entiendan a la persona desde una visión parcializada o acotada o reduccionista, sino que justamente puedan establecer una composición de cada uno de los aportes que puedan realizar. Esa era la figura, digamos, que nosotros pretendíamos que estuviera presente en el texto, la del equipo de salud, la de ese equipo sanitarista, la de ese equipo con esa mirada democrática respecto de cada una de las profesiones que lo integran. Pero, bueno, desde la Cámara de Senadores consideraron, desde algunas, digo, de las comisiones, por las últimas comisiones que
atravesaron, que fue la Comisión de Salud. Ellos consideraron de que debía incorporarse la figura del profesional. Eh, Nosotros no hay un desacuerdo general respecto de esto, porque todo puede ser acompañado y podemos trabajar con esta cercanía de un profesional asistiendo a una persona, pero en las complejidades en el ámbito de la salud y de la salud mental, eh, pensamos que las transformaciones, las verdaderas transformaciones, vienen de la mano de un trabajo realizado con otros, con otras, y no en soledad. Por lo cual, así como entendemos que el acompañamiento terapéutico debe estar en el marco de un trabajo en equipo, entendemos que todas las demás disciplinas también deben estar en el marco de un trabajo en equipo. Dicho esto, espero haber, haber transmitido de forma clara y concreta cuál fue nuestro pedido y qué fue lo que sucedió. Esto también motivó a un posterior, una vez sancionada la ley, a un encuentro que tuvimos en el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la segunda circunscripción en la ciudad de Rosario, donde justamente les expresábamos este malestar de no poder, de no haber podido eh, em, inclinar, digamos, esta postura de nuestros representantes hacia una mirada un poco más diversa, más amplia. Así como este aporte sucedió en el escrito, también hay un aporte valorado, es el haber incorporado en el artículo 5, en el inciso C, el acompañamiento terapéutico, no solo en el área social y comunitaria, como así nosotros la concebimos, sino también en el área jurídica. Esto es muy importante. Las modalidades de asistencia también son importantes y se encuentran en el artículo 6. De acá en más las voy a nombrar nada más, ustedes después tendrán eh, tiempo para poder hacer el recorrido de cada una de ellas. Igualmente, si ustedes lo buscan dentro de lo que es el boletín oficial de la provincia de Santa Fe, pueden encontrar el texto. En el capítulo 3 vamos a ver que se habla de las condiciones y de los requisitos para el ejercicio de la actividad del acompañante terapéutico, que esto siempre tiene que estar enmarcado dentro e indicado bajo los lineamientos de un proyecto terapéutico. Y acá aparece la figura del profesional médico interviniente. La explicación es válida para lo que les comenté anteriormente. Eh, no queríamos que se cayera en el debate superfluo de eh, menos es más, o en algo que tuviera que destacar esta cuestión de la figura del médico como una cuestión hegemónica, no, muy eh, muy en contra de eso. Nosotros entendemos y trabajamos con muchos compañeros y compañeras profesionales de la salud, médicos, médicas, con los que trabajamos de manera muy, muy articulada y en complemento de cada uno de los proyectos terapéuticos. Lo que no queríamos era justamente que se cayera en la figura de una persona como director de esa cura. Eh, Apelo a ese término porque es un término que todavía se sigue utilizando, ¿no? Nosotros hoy hablamos de planes o de proyectos terapéuticos. Eh, Bien, vamos a continuar. Vamos a ver cuáles son los requisitos para digamos, ingresar dentro de lo que es este registro que después se creará. Eh, y en el capítulo 4
habla del órgano de la autoridad de aplicación. Esto para nosotros también fue un debate muy arduo, donde en proyectos anteriores existían las figuras de asociaciones que pudieran quizás eh, encontrarse en un trabajo en forma eh, articulada con la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Salud. Nosotros consideramos de que quizás podía llegar a ser visto como tendencioso el hecho de que nosotros fuéramos partícipes, porque básicamente una vez que nosotros entregamos el proyecto, de ese modo lo vivimos y así fue como lo entendimos, lo peleamos, pero fue una donación que entendemos que hicimos en beneficio de todos y todas. Eh, por eso es que no existen otras instancias dentro de la autoridad de aplicación. Y así también lo entendemos, por eso es que hoy estamos también pidiéndole al ministro de Salud que nos reciba para trabajar sobre la reglamentación de la ley 13.970. Eh, bien, vamos a continuar. Un hecho fundamental que es hasta superador es la creación de un registro. En ese registro, el ámbito de la autoridad de aplicación va a crear este registro. Bueno, y ahí figuran los requisitos, debe poder acreditar que posee título habilitante y demás. Esto fue muy debatido porque lo que se entendió, lo que se mal entendió, es que quienes se habían formado con las modalidades anteriores a la sanción de la ley, eh, no iban a poder seguir o continuar ejerciendo. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque de hecho ninguno de los que fuimos, eh, de los que hicimos la redacción de la ley, del proyecto, digo, que le presentamos a la diputada, estaríamos siendo parte. Entonces, porque nos formamos con la modalidad justamente de cursos. Eh, lo que nosotros pedíamos era justamente que a partir de la reglamentación de la ley, todos aquellos que se formaran debían formarse en una instancia eh, de, de una tecnicatura. A partir de ahí, todos los que vinieran posterior a la reglamentación de la ley debían ser técnicos. ¿Y qué pasaba con todo ese colectivo de compañeros y de compañeras que nos habíamos formado anteriormente a la reglamentación? Eh, para lo cual trabajamos sobre esto. Bueno, acá vienen los derechos, cuáles son los derechos eh, que tenemos como acompañantes terapéuticos y terapéuticas, las obligaciones también, los deberes, las prohibiciones. Cuando recorro esto, les cuento también que desde la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la provincia de Santa Fe hemos creado el Código de Ética. En la primera gestión que a mí me tocó presidir, se creó el código y la nueva gestión lo continúa, obviamente, y lo tienen eh, para poder acceder al mismo, y que tiene que ver justamente con esto de cuáles son cuáles son estas normas deontológicas, cuál es la mirada que se tiene desde la asociación, cuáles son estos objetivos que plantea la asociación para poder acompañar a, a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y una de las cláusulas que fue la cláusula más debatida y la que más dolores de cabeza nos trajo, eh, por no poder ser entendida o por no poder abrirse a la posibilidad de un trabajo conjunto. Es la cláusula es el artículo número 20, que lo voy a leer, que dice: a aquellos y aquellas acompañantes terapéuticos terapéuticas que al momento de la entrada en vigencia de la presente se encuentren desempeñando sus tareas sin título habilitante, es decir, que se hayan formado oportunamente en las distintas alternativas con anterioridad a la tecnicatura, cursos, diplomaturas, etcétera, y que acrediten antecedentes de trabajo como acompañantes terapéuticos durante el periodo de tiempo que la autoridad de aplicación determine, serán reconocidos
a través de un examen de equivalencia que estará a cargo de una comisión evaluadora conformada por el Ministerio de Salud con instituciones universitarias con sede en la provincia. Hasta ahí algo muy parecido a lo que habíamos trabajado, a lo que se había presentado en un primer momento, eh, donde bueno, nosotros planteábamos un tiempo definido, ese tiempo definido bueno, no permaneció en la letra de la ley. Eh, Dentro de ese examen de equivalencia pedíamos que fueran tenidos en cuenta contenidos mínimos, que pudiera ya establecerse eso tampoco permaneció en el texto de la ley, y la incorporación que se hizo a este artículo fue lo que nosotros pedíamos en parte, que era que todas las instituciones que estuvieran realizando formaciones en acompañamiento terapéutico fueran convocadas para trabajar en forma conjunta eh, en esta comisión evaluadora, digamos, la conformación de esta comisión evaluadora en forma conjunta con el ministerio, para poder llegar y para poder ser lo más plurales, equitativos y darle participación. Eh, Esto se desvirtuó el pedido, a pesar de que, bueno, que nosotros con mucha insistencia pedimos no se hiciera así, eh, donde lo que se acordó fue eh, que sí, que estuvieran presentes estas instituciones, pero que solamente fueran universidades con sedes en la provincia, que contaran con la carrera de técnico en acompañamiento terapéutico. Esto, al día de la sanción de la ley, eh, era y es una mirada muy acotada y muy reduccionista de la realidad de las formaciones, porque las carreras de acompañamiento terapéutico son, digamos, están enmarcadas dentro de cierta exclusividad, porque se encuentran en el marco de un acceso privado, digamos, educación privada, eh, y no estarían cumpliendo con los criterios que nosotros planteábamos de una apertura y de una pluralidad. Por lo cual vamos a continuar y se está continuando insistiendo primero en que el ministro de Salud nos reciba, eh, bueno, dada toda la situación que estamos atravesando de este distanciamiento físico, no aislamiento social, digo, hago hincapié en eso, eh, digamos, para prevenir, ¿no? Todos los contagios y por supuesto en lo que estamos de acuerdo, pero que nos reciba a través de otros medios para que responda a nuestros pedidos a través de cartas, que ya hemos mandado muchas, eh, para que entienda y podamos trabajar. Nosotros nos ponemos a disposición tanto del ministro de Salud como del gobernador, porque así se lo hicimos saber también, eh, porque entendemos de que todas las transformaciones se hacen entre varios, y para eso se necesita eh, la mirada de quienes estamos todos los días trabajando en, en el acompañamiento terapéutico. Eh, Bien, continúo con lo que restaba de ese párrafo. A tal fin, tomando en cuenta su experiencia e idoneidad en la tarea, por única vez y durante el plazo fijado por la autoridad de aplicación. Para esto necesitamos acompañamiento de cada uno de los sectores. No necesitamos sectores opositores, necesitamos eh, grupos de personas, de colegas, de compañeros, de compañeras, que acompañen el pedido de la reglamentación, que estén para trabajar sobre lo que nosotros queremos y del modo en el que queremos que se reglamente esta ley. Eh, lo que nos diferenció de otras agrupaciones, de otros sectores, fue que nosotros presentamos los proyectos. Pueden decirnos que en determinados momentos nos equivocamos, sí, por supuesto, nos hemos equivocado, hemos vuelto hacia atrás, hemos avanzado en otras oportunidades,
Pero hoy necesitamos trabajar entre todos y todas para que esto se reglamente y se reglamente del modo en el que sea inclusivo y accesible, que todos tengan ese acceso a una educación gratuita y pública. Eh, Así que les pido desde este video que lo puedan compartir, que lo puedan hacer llegar a esos colectivos donde se encuentran acompañantes terapéuticos y terapéuticas, y que si hay alguna diferencia, esa diferencia quede justamente en el territorio del diálogo y del consenso. Eh, Bien, bueno, aquí van algunas de las imágenes de los viajes que tuvimos que hacer, de los encuentros, del recibimiento. Otra de las personas que también me parece que fue importante en este recorrido fue el senador Lisandro Enrico, que él nos recibió cada uno de nuestros pedidos y bueno, los compartió con sus colegas en el Senado, y defendió nuestras posturas, así que bueno, también va un agradecimiento por por esa labor y por ese acompañamiento y por habernos recibido. Eh, bueno, en la plaquita de abajo hicimos en la Facultad de Ciencias Médicas, en el Anfiteatro Central, realizamos el cierre de año. Bueno, pudimos reunir a un grupo muy lindo de colegas. Bueno, estos fueron cada uno de los momentos que van a perdurar en las memorias de cada una de las que estuvimos juntando firmas, hablando con las personas que nos consultaban, explicando, organizando asambleas, participando de cada una de las invitaciones que nos iban haciendo, de diferentes agrupaciones, de diferentes movimientos. Eh, Todo sumó, todo fue sumamente enriquecedor. Eh, no me quiero tampoco olvidar eh, de las asociaciones de familias que han acompañado también esta lucha de las familias, de las personas que acompañamos, de las personas que acompañamos, donde nos han mandado audios, donde nos han mandado videos, siendo y sintiéndose parte de esta lucha. Así que agradecerles infinitamente. Por último, bueno, ahí en la foto hay varias de los momentos que van quedando, ¿no? Eh, pero bueno, em, con este aporte, con esta frase, cerré una ponencia que hice en el 2019 en la ciudad de Córdoba, con compañeros eh, de la agrupación Empoderarte y Agruparte. No me quiero olvidar, pero bueno, creo que eran esas dos agrupaciones que trabajáramos sobre lo que fue un encuentro sobre supervisión. Me parecía importante que todos los antecedentes estos que íbamos compartiendo de las diferentes luchas de varios colectivos, con la ley anterior a la sanción de nuestra ley, que fue la ley justamente de Córdoba, donde fueron parte muchos y diferentes colectivos de acompañantes terapéuticos, entendíamos que esas múltiples perspectivas que traían cada uno de ellos tenían que estar en consonancia y en atención a la necesidad propia de cada lugar. Y que esas respuestas locales no debían ser ni perderse en lo que para nosotros era realmente lo importante y el paso trascendental, que es que se dé esa construcción amplia y federal
pero por sobre todo participativa, a pesar de las diferencias, eh, para un proyecto de ley nacional, para una ley nacional. Eh, es un deseo y es una necesidad que se produzcan estos cambios eh, y que se entiendan que estas diversidades son cercanas que ejercen eh, digamos, el poder de gestionarse y de generarse como instrumentos que nos posibiliten dialogar, que nos posibiliten comunicarnos. Y que justamente esto sea, sea esos momentos históricos que queden en el consenso de lo que es la búsqueda de una ley nacional. Eso sería la meta eh, y el propósito bueno, que muchos de los que estamos eh, comunicándonos y muchos de los grupos a través de las redes sociales es por lo que venimos pidiendo y a su vez en el pedido también está el correrse y darle la posibilidad de participación a los que vienen haciéndose un lugar. Así que, bueno, agradecerles por haber permanecido en la charla de hoy. Espero haber acercado algunas ideas y de haberles eh, transmitido la enorme alegría de haber sido y la honra que siento de haber sido parte de este grupo hermoso que conforma la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la provincia de Santa Fe. Así que sin más, agradecerles y seguramente nos vamos a estar viendo pronto en la publicación del libro que está a punto de salir y seguramente en otros territorios donde la vida nos encuentre. Así que los y las saludo y les agradezco por haberme escuchado.